Empezamos. Bueno, ya. Ya. Buenos días, compañeros. Entonces, vamos a ver el objetivo de la unidad. Analizar la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensiones, destacando sus recursos naturales y sectores económicos, agricultura y ganadería, industria del Estado en relación con la economía, la migración y los conflictos por la distribución de las riquezas en América Latina y el mundo. Destreza. Evaluar la movilización social e insurgencia en América Latina de los 60, la Revolución Cubana y los inicios de la integración. Primero, para esto debemos hablar qué es el neoliberalismo. Por favor, siguiente diapositiva. Espérate un momento. Bianca, encienda su cámara. Ya no, ahí está. Ya. Económica y política asociada con el capitalismo. Tiene que la economía debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Características del neoliberalismo: propiedad privada de libre mercado y libre comercio, política de dejar hacer, crítica de intervencionismo estatal, libre mercado, privatización de empresas estatales, libre circulación de mercaderías o mercancías, Mercancías. capitales y personas, etc. Causas. Causas y consecuencias del neoliberalismo. Algunas de las causas del neoliberalismo podría decirse que son las crisis económicas, descontentos en la población por los problemas económicos, la crisis política, quiebra de bolsa de valores, desaparición del estado bienestar, la lucha de las clases. Algunas consecuencias son modificación de los derechos de trabajo, eliminación de la sanidad pública, debilitación de países más pobres, aumentar en los impuestos, apertura de las fronteras para mercaderías, para Mercancías. mercancías. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya está lo siguiente. ¿Cómo se dio el neoliberalismo en América Latina? En América Latina el neoliberalismo comenzó antes y ha enfrentado mayores resistencias. Es una práctica reaccionaria, un pensamiento conservador y un modelo en acumulación basado en agresiones a los trabajadores. En un marco mayor, una etapa inicial de la libros financieros, cambiarios y productos a costo del erario público por el impacto de las sublevaciones populares. El progresista redujo su triunfalismo, atenuó sus ambiciones y acepta cierta intervención estatal. Puede ser visto como etapa del capitalismo de libre comercio
comercio. Ahora sí creo que vamos con las preguntas. Ok. Bueno, en resumen, Noles, ¿qué es para ti el neoliberalismo? Para mí, Sí. el neoliberalismo para mí creo que es un proceso en el cual estaba pasando, bueno, creo que sigue pasando en Latinoamérica por problemas económicos que hay, en el que hay un libre mercado, pero hay ciertos problemas con esto, ya que no hay un orden, un control, por decirlo así. Entonces el mercado va por ahí y se pueden llegar a infringir ciertas reglas. Como siempre. Hay todo, pero cuando el uno quiere sacar provecho del otro o de las situaciones, sí. Porque hay libre capital, hay libre comercio, como estas organizaciones que se han creado, la Unión Europea, que ya vimos en el CAN, CEPAL, y bueno, una serie de organismos que se han juntado, el CONOSUR, etcétera, en bienestar de cada uno de los países de Latinoamérica, pero hay países que siempre quieren tomar ventaja y aprovecharse de la situación. Bueno, entonces vamos a hacer las preguntas y la primera pregunta es con respecto al neoliberalismo. Bueno, voy a acotar algo. Es una corriente económica. Recuerden que los países latinoamericanos están sumergidos en lo que tiene que ver que su economía ha entrado en crisis. Y también política, porque la política está en todos los ambientes del país y en todos las situaciones nos rigen a nosotros todo en el ámbito político, porque somos dirigidos por políticos. Y esta tiene que asociarse al capitalismo, porque cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de inversión. Pero en el neoliberalismo lo que queríamos era que nosotros, de manera interna, poder aportar con ese capital y no que vengan los entes internacionales y nos endeudemos más. Así que sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Es decir, lo que se hacía en Estados Unidos, que él lo que quería era que el Estado no influenciara o no se metiera en el momento de poder, en otras palabras, aportar, invertir. Y el capitalismo lo que quiere es libertad para invertir y que no le ponga como cláusula, sino que ellos puedan hacerlo a su manera, a su forma. Pero recordemos que así lo querramos, nosotros estamos regidos por un Estado democrático y siempre vamos a tener que rendir cuenta. Si es verdad que venga el capital sea quien ayude a mejorar la economía y aún inversionistas internacionales, pero a invertir no significa que nosotros nos endeudemos más. Empezamos con la primera pregunta y esta pregunta es para Cojitambo. Cojitambo, ¿qué es para ti el neoliberalismo? Te dejo abierto el audio allí, hijo. Neoliberalismo es como algo que se deja influenciar por el gobierno, que no está establecido, que las personas pueden hacer lo que quieran por su propio mérito, pues. Ya, Algo okay. Así entendí sobre el Ya, recordemos que el neoliberalismo cuando tú quieres estar libre de o liberarte de, o sea, hacerte como independiente. Y lo que querían era no depender del Estado, porque ¿qué pasó? El Estado nos tiene endeudados y eran grupos de empresarios, ¿verdad? Que ellos querían invertir sus capitales o traer inversión para que todo quede dentro del país, pero no que el Estado los direccione, porque el Estado es el que tiene las deudas externas y aún recuerda que en la pandemia Ecuador pagó interés por la deuda externa, o sea, el país pagó una deuda externa, un interés cuando el país lo que no podía era pagar dinero internacional y lo hizo. ¿Por qué? Porque no lo hicieron por gusto, porque ya ellos tenían y tienen en la mente el préstamo al FMI para seguirnos endeudando. Y lo que quiere el neoliberalismo es ya no depender de ellos.
de los préstamos, sino que poder traer inversión al país y ellos también poder invertir para sacar a flote la economía. 3 características del neoliberalismo, que dimos algunas. Ok, Yepes, tienes abierto el audio. Libre mercado, privatización de empresas y libre circulación de mercancías. Así es, todo lo que ellos quieren es que les den la libertad para hacerlo y hacerlo de manera interna. Y si ellos también pueden traer la inversión del extranjero, lo hacen. Lo que no quieren es depender del Estado, porque ya basta con tanta inversión y de tanta deuda externa, porque lo que hacemos es endeudarnos como vivimos ahora en la actualidad. Nombre 2 causas y 2 consecuencias pluas. Está bonito tu arbolito. 2 causas y 2 consecuencias del neoliberalismo. Bueno, solo dime 2 causas pluas, 2 causas del neoliberalismo, que luego voy a preguntar las consecuencias. Te dejo abierto el audio, ahí está. A ver, 2 causas del neoliberalismo. Ya, a ver. Una es la crisis económica y otra la crisis política. Así es, eso es lo básico. Ahora, las consecuencias que nos trajo eso, Niurka. Eliminación de la sanidad pública y aumento en los impuestos. Así es. Cuando hay deuda, ¿quién sufre? El pueblo. ¿Quién paga las consecuencias? Esto es como cuando los padres se divorcian. ¿Quién sufre las consecuencias? Ustedes. Y aquí es, ¿quién sufre la consecuencia de las deudas internacionales? El pueblo. Hay todo. ¿Y cómo se dio el neoliberalismo en América? ¿Cómo se dio el neoliberalismo en América? Esta es la última preguntita. Y recuerda que le envié una investigación sobre FMI. ¿Qué es el FMI? ¿Qué ha hecho en bienestar de los países? Salvarlos, pero no los va a hacer, no hace nada gratis. En resumen, ¿cómo se dio el neoliberalismo en América? ¿Cómo fue ese boom del neoliberalismo en América? Sigo teniendo problemas con el internet, ahora ya no los veo. Ya se me fueron. Neoliberalismo en América. A Geraldine me está levantando la mano. Ok, Geraldine, te dejo abierto ahí el audio. Buenos días, hermana. Hola. Primero hubo una etapa inicial del ajuste y en otra tuvo una fase posterior de privatizaciones durante las que se dieron las dictaduras y esas transiciones posteriores. Así es, hija. Entonces, todo empieza por una crisis. Luego vienen los ajustes, las deudas y luego ya la privatización.